reforma laboral o pensional en el país. Con gran inquietud recibieron los colombianos el anuncio del gobierno sobre el denominado piso de protección social, adoptado mediante el decreto 1174 del 27 de agosto de 2020, que reglamenta lo que ya fue aprobado en el Plan de Desarrollo, que espera generar herramientas de protección y de cobertura para personas que deben iniciar una ruta de protección para la vejez. En este sentido, el decreto no es una reforma laboral ni pensional, ni desmejora las condiciones de los trabajadores formales. Busca que las personas que están en el territorio nacional, que ganan menos de un salario mínimo o que han estado en estructuras donde se manejan con niveles de informalidad, puedan pensionarse. Por tanto, no se trata de crear nuevas formas de contratación ni cambiar ningún artículo del Código Sustantivo de Trabajo, aseguró Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo. La iniciativa del gobierno surge ante las principales problemáticas que hay en Colombia, donde 1 de cada 4 mayores de 65 años tiene acceso a un mecanismo de protección para la vejez y el 50% del mercado laboral es informal, lo que dificulta las condiciones para acceder a una pensión. Más de 83.000 millones de pesos fueron aprobados para fortalecer la investigación en instituciones de educación superior públicas del país. Los recursos fueron aprobados por el órgano colegiado de Administración y Decisión OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación para 32 proyectos que fortalezcan la capacidad institucional en la educación superior pública, de los cuales 19 de ellos corresponden a alianzas que aborden problemáticas o necesidades regionales y o departamentales, y los otros 13 proyectos de investigación buscan adelantar adecuación de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación o investigación-creación. Cerca del 70% de los recursos corresponden al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías y a la cofinanciación de cada entidad territorial. Ante esta inversión, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres, destacó el papel del gobierno nacional, los gobiernos departamentales y las universidades en fomentar el conocimiento en todos los niveles educativos para así generar el desarrollo económico y social en las 6 regiones del país e impulsar la productividad en el territorio nacional. Estas aprobaciones dan cumplimiento a los acuerdos de la Mesa de Diálogo por la Educación Superior Pública y da continuidad con lo dispuesto en el Plan Bienal de convocatorias abiertas, públicas y competitivas del Fondo de Regalías. Exportaciones agropecuarias crecieron 2,9% entre enero y julio de 2020. Pese a la crisis sanitaria que afecta a todos los sectores productivos del país, las exportaciones agrícolas mostraron su mejor momento. Los productos no tradicionales sumaron 1,4 millones de toneladas, demostrando un crecimiento de 3,7% frente al mismo periodo del año anterior. Durante los primeros 7 meses del año se totalizaron 4.483 millones de dólares, siendo una de las actividades prioritarias en la reactivación económica del país. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Sea Navarro, resaltó que las cifras de los productos no tradicionales también son positivas, registrando un crecimiento de 10,3% entre enero y julio de 2020, las cuales suman 1.647 millones de dólares frente al mismo periodo de 2019. El sector cárnico está presentando un crecimiento del 50% en las exportaciones. El aguacate, la tilapia, el arroz, la leche y sus derivados también aumentaron entre el 30 y 38%, y otros productos como el cacao, el azúcar y la panela muestran variaciones positivas en volumen con porcentajes de 3,4, 3,5, 21,8 y 37,7% aproximadamente. La apuesta es seguir trabajando para que la producción colombiana esté en función de la demanda del mercado mundial y se adelantan esfuerzos en conjunto con el ICA e INVIMA en la apertura de nuevos mercados como China, Rusia, Japón y Corea. Las mujeres son las más afectadas por el desempleo según datos del DANE. El efecto de la crisis sanitaria por causa del COVID-19 ha impactado de manera negativa a los diferentes sectores productivos del país, reflejando una tasa de desempleo nacional de 20,2%. No obstante, los indicadores frente a las mujeres se vuelven cada vez más alarmantes. La brecha de género subió 10 puntos porcentuales, el doble de lo que se registró en julio de 2019, un dato que no se veía desde febrero de 2003, afirmó Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Del total de desempleados, según datos de FENALCO, registró que 840.000 son del sector comercio, 689.000 de restaurantes, hoteles, aerolíneas, de la industria del entretenimiento y la economía naranja, actividades que superan los 2,2 millones de personas
que han perdido su empleo, los cuales son el 55% del total de desocupados en el país. Ante esta problemática social, el director del DANE sugirió incluir en las políticas de recuperación la perspectiva de género, añadir el cuidado dentro de las actividades económicas para remunerar a las mujeres que están dedicadas al cuidado en los hogares, lo cual podría mitigar la gran brecha de género actual que ha sido calificada como la peor de la historia. El túnel de la línea, la obra más emblemática de la ingeniería colombiana, ya es una realidad. El túnel carretero unidireccional de 8,65 kilómetros de extensión es el más largo en América Latina. Fue construido a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Se ubica entre los municipios de Calarcá, Quindío y Cajamarca, Tolima. Consta de 3 carriles, 2 de operación normal y un tercero para atención a contingencias y va en sentido Buenaventura, Bogotá. El túnel de la línea es uno de los 25 túneles que están dentro del proyecto Cruce de la Cordillera Central. En total, el proyecto está conformado por 60 obras de infraestructura, entre las cuales hay 31 viaductos, 3 intercambiadores, Versalles, Américas y Bermellón, y la vía a cielo abierto en un tramo de una longitud de 30 kilómetros en segunda calzada. El costo total de la megaobra de cruce de la Cordillera Central es de 2,9 billones de pesos, de los cuales 1 billón corresponde a los costos del túnel de la línea. Entre los beneficios está el aumento de velocidad de operación vehicular de la carretera de 18 a 60 km por hora, ahorro en el tiempo de viaje de aproximadamente 50 minutos y 850 horas al año en tiempos de cierres de vía. De igual forma, reduce el recorrido por el alto de la línea de 21 kilómetros en sentido Armenia-Ibagué y disminuye los costos de operación y logística de transporte. Además, se generaron más de 6.000 empleos durante la etapa de construcción del proyecto a habitantes de los departamentos de Quindío y Tolima, al igual que se involucraron más de 800 profesionales de ingeniería del país. Ante este gran logro vial, el Gobierno Nacional expresó que realizará la entrega total del proyecto en abril de 2021. A continuación, damos paso a Laura Rojas con la sección de opinión. El gobierno de Iván Duque llega a sus primeros 2 años en medio de un desalentador panorama. En lo que va corrido del año se cuentan más de 200 líderes sociales asesinados, más de 40 masacres, desaparecidos, operaciones militares erráticas, como la que resultó en el bombardeo a niños y el cuestionable manejo de la pandemia. Recientemente el préstamo de una alta suma de dinero a la aerolínea Avianca, la alerta roja, el decreto 1174, la gestión del paro nacional. ¿Quién ayuda y da solución a esto cuando en definitiva los altos mandatarios deben ser los líderes francos y naturales de las grandes decisiones del país? Al inicio de este año, un medio de comunicación estadounidense, la revista US News, bajo titular, catalogó a Colombia como el país más corrupto del mundo, resultado que fue dado según el análisis de expertos bajo la encuesta realizada a 20.000 personas, tomando en cuenta a 73 países en los que se basa el estudio. En parte del cuestionario, dentro de las categorías de preguntas, vinculan frases como las prácticas transparentes, el entorno fiscal favorable, la burocracia, la corrupción. Estas las más destacadas, y aquí Colombia fue uno de los países de menos puntajes. A pesar de que otros analistas colombianos exponen que este resultado no coincide con lo arrojado por parte de la Organización de Transparencia Internacional en el 2019, en realidad la percepción de los ciudadanos es que Colombia carece de organizaciones que asuman con firmeza la tarea de acabar la corrupción. Este fue el resumen informativo semanal de revista Mi Nación. Mi nombre es Nancy Celis. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición.